Señor, te damos las gracias por estar reunidos entre hermanos hoy. Gracias porque por tu amor estamos aquí, por tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Pido que el Espíritu Santo obres en nuestros corazones. Haznos más semejante a Cristo. Pido que si hay que no te conocen en esta mañana, que puedan llegar a conocerte como su Señor y Salvador a causa del maravilloso Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Pido estas cosas en tu nombre. Amén. Te invito a pensar en un momento en tu vida en el cual, por haber seguido a Cristo, resultó en circunstancia difícil. A lo mejor fue quizás algo breve, que en el momento resultó una prueba. Por ejemplo, y me hace pensar, hace muchos años atrás, creo que unos 14 años, tenía un trabajo de verano y tenía alguien con quien iba al trabajo. Y él no era cristiano, y yo era pues reciente en la fe, y le compartí de Cristo. Y claro, todos los días iba al trabajo con él, en su coche, y me dice que Dios no existe. Y luego pasa a decir, gritándome, ¡odio a Dios! Que nunca había tenido una respuesta así. Y claro, en el momento no lo pensé, y tampoco habría sido buena idea. ¿Cómo puedes odiar con tanta pasión a alguien que no existe? ¿No? O sea, odia a Dios porque no quiere sujetarse a Él. Por eso es pues sencillo, breve y pasa, pero a lo mejor en tu vida has atravesado prueba más larga que esta por ser un cristiano. ¿Piensas en algo, en alguna circunstancia, a lo mejor en el ámbito laboral, escolar, familiar, o hasta a veces pues confrontación del pecado en la misma iglesia? La verdad que estamos viendo en esta mañana nos habla de circunstancias difíciles que pueden resultar por la causa del Evangelio. Y nos habla el pasaje de qué hacer frente a esas circunstancias difíciles que resultan por causa del Evangelio en nuestra vida. Os recuerdo, y sabréis, ¿no? Estamos en el libro de Filipenses, la epístola que Pablo escribe desde Roma a la iglesia en Filipos. Y lo que había pasado es que se había mandado a Epafrodito, había mandado dinero a Pablo. Pablo estaba agradecido por esto, escribe la carta para pues, devolverle las gracias a los de Filipos. También escribe porque hay falsas enseñanzas en la iglesia y quiere corregir estas enseñanzas. Hay un tono de gozo en toda la carta, pero también lo que vimos es que hay la causa del Evangelio que está en toda la epístola. La razón fundamental que atraviesa toda la epístola es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Hemos visto la introducción de la carta, la oración que Pablo hace dando gracias por ellos y también petición que hace por ellos. Y ahora Pablo pasa a informarlos de su situación en Roma. ¿Vale? Ellos en Filipos y él en Roma, y les dice cómo está yendo la situación pues, desde la prisión. Entonces el pasaje, Filipenses 1, 12 al 18, habla de esto. Así que vamos a ver a Filipenses 1, 12 al 18 o 18a, que dice lo siguiente la palabra de Dios. Filipenses 1, 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay una circunstancia difícil. Pablo está en la prisión. O sea, la prisión no es fácil. Y claro, uno sabrá esto y a lo mejor también, además de pensar esto en sentido general, habrás conocido a personas que han sido encarceladas. Yo, en lo personal, tengo 2 personas cercanas a mí que han sido encarceladas. Pues no es fácil. Eso es complicado, es difícil, es una prueba. Y entonces, en medio de esto, lo que vemos es que Pablo se enfoca en el Evangelio, en medio de esta circunstancia difícil. Así que, en base a la actitud de Pablo, Pablo nos dice, ¿no?, en el capítulo 3, versículo 17, de ser imitadores de él, porque él imitaba a Cristo. Y también repite esta misma idea en el versículo 9 del capítulo 4. Entonces, en base al ejemplo de Pablo, entiendo que tenemos que imitarlo y tenemos que ver nuestras circunstancias difíciles a la luz del progreso del Evangelio. Lo primero que él dice, ¿no?, es: quiero que sepáis, hermanos. O sea, los está informando ellos en Filipos de lo que está ocurriendo en Roma. Quiero que sepáis, hermanos. ¿Qué pasa? Bueno, ellos habrían preguntado, ¿no?, acerca de su situación. Y lo primero que dice es hermanos, que es una palabra importante. A lo mejor unas personas cercanas se van a llamar hermano así, pero el vínculo que él tiene con los hermanos es muy especial. Somos hermanos en Cristo porque, primero, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados en Cristo Jesús. Entonces, es un privilegio, algo muy especial, hablarse el uno al otro como hermano. Vemos esto, que lo hay en muchos pasajes, pero en Gálatas 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que somos hermanos en Cristo Jesús, adoptados, hijos de Dios. Y podemos decir, por lo tanto, lo que se dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Podemos decir: Abba, Padre, a nuestro Dios. Somos hermanos en la fe. Y como hermanos, nuestro propósito es ser conforme a la imagen de Cristo. Vemos esto, Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces hay este vínculo de hermandad, pues por la sangre de Cristo. Y hay un saludo aquí muy íntimo, informa a los hermanos entonces lo que está ocurriendo. Y está pues sin pérdida el enfoque de Pablo en este pasaje. Uno no puede perderse lo que Pablo quiere comunicarnos. Quiero que sepáis, hermanos, que sigue entonces con la siguiente descripción: que las cosas
que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿De qué cosas está hablando? Pues de sus prisiones. En el versículo 13 habla de sus prisiones. Y Pablo en esta circunstancia corresponde el pasaje aquí con Hechos 28, cuando pasó 2 años en Roma, estaba, la verdad, en una casa, pero estaba encadenado. Entonces, él encadenado a un soldado otomano 24/7, y esto era su situación de prisión en esta instancia. Entonces, prisiones o cadenas ponen diferentes versiones en el versículo 13, 14, o 16 o 17. Y entonces, esa es la situación de Pablo, y Pablo vuelve ¿a qué? A su preocupación central en el libro, aquí. En el versículo 5, Pablo habla de la comunión en el Evangelio. En el versículo 7 del capítulo 1, la confirmación del Evangelio y la participación de los hermanos con él, pues, en el Evangelio. Aquí quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esa es la preocupación de Pablo. Mis circunstancias han causado progreso en el Evangelio, o más bien, Dios usó mis circunstancias para hacer progresar su Evangelio. Y vemos esa preocupación y el enfoque del Evangelio también reiterado en varios otros lugares en el libro, pero vamos a solo leer el versículo 27 que encontramos en el libro del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y se habla del Evangelio pues en el 2.22, 4.3, 4.15, la preocupación central de Pablo pues en este libro. Ahora, uno pudiese decir, madre mía, Pablo, pero ellos entonces no, ¿qué? Pero pudiese decir, bueno, Pablo, ¿no estás desanimado? ¿No estás enfadado? ¿No estás temeroso? O sea, ellos te tienen ahí, a lo mejor el emperador pues va a decir que contigo se acabó. ¿O no estás pensando en, bueno, mis mejores años de mi vida? Pues Señor, yo he dado todo por ti y tú me dejas aquí encadenado. Pablo no está pensando así. Y cuando Pablo los informa, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, a lo mejor ellos se habrían esperado a una respuesta diferente. Mandan a Epafrodito, tenían preguntas, pensamientos acerca de Pablo, quizás ansiedad, quizás pensando en que el Evangelio va a ser detenido, que el apóstol Pablo está encarcelado, ¿qué está pasando aquí? Y Pablo lo que dice es, quiero que sepáis, hermanos, el Evangelio está progresando. O sea, su enfoque está en el Evangelio. Realmente no describe mucho de lo que es la cárcel, ¿no? De lo que es la dificultad que él está padeciendo. Y yo intento pensar a Epafrodito que llega ahí, habla con Pablo, y a ver, Pablo, y esto, y esto, y esto, y esto, acerca de la prisión y esto, y Pablo, pero es que el Evangelio está progresando. Y Epafrodito que se queda como, pero que estás en la prisión. Y Pablo como que no está afectado sí, pero lo que es lo primordial, aún si está padeciendo dificultad, es que el Evangelio está progresando. Entonces eso queda pues muy al frente aquí. Lo que nos está comunicando entonces el pasaje es, ¿qué hacéis?
o cómo reaccionar cuando viene una situación complicada. Y vemos un ejemplo aquí de Pablo por la causa del Evangelio. Y luego Pablo describe dos maneras de cómo es que el Evangelio ha progresado. Primero, en sus oportunidades para con los incrédulos, y segundo, en cómo el Evangelio ha progresado, pues motivando a los hermanos. Entonces, para con los incrédulos y luego con los hermanos. Primero los incrédulos. Dice, de tal manera, hablando del progreso del Evangelio, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Era conocido que Pablo estaba encarcelado no porque él había hecho un crimen, se ha hecho patente en Cristo. O sea, se sabe que él está ahí porque cree en el Señor Jesucristo, no está ahí porque es un crimen o alguna ideología política, él está ahí por su testimonio para el Señor Jesucristo. El pretorio aquí, en el contexto, lo que significa es la guardia imperial del emperador. En otro contexto pudiese significar el palacio de un gobernador, pero aquí, en Roma, es lo que significaba. Entonces hay distintos usos aquí para esta palabra. ¿Y qué pasa? Bueno, él encadenado a un soldado, según he leído, se rotaban cada 4 horas y pues 6 soldados en un día, a lo mejor. Y quién sabe si habían pues diferentes soldados cada día, a lo mejor serían más o menos los mismos, pero a través de 2 años pues habrían pasado buena cantidad de soldados. Y luego pues se hablan entre sí, pues se enteran pues toda la guardia de que, claro, él está ahí por esto. Y dice luego todos los demás, o sea que su influencia, la posibilidad de interacción que Pablo ha tenido aquí en Roma, ha llegado pues a muchas personas más allá de la guardia del emperador. Y lo que tenemos que entender aquí es que, claro, volvemos a ponernos en la situación de Pablo. Él está en la prisión. El jefe, que puede también matarlo, que en algunos años más adelante, entendemos que Pablo fue martirizado, lo mataron, pues podía hacer lo que quería con la vida de Pablo. Y Pablo, aún en estas circunstancias, dice: yo no es que, aunque lo soy, ciudadano romano, soy ciudadano del cielo. Mi lealtad es para con mi Señor. El Evangelio es para lo cual yo vivo. Ellos tenían en el mundo greco-romano pues muchos dioses. Y Pablo dice: no, hay un solo Dios y es a Cristo que yo predico. Entonces, esto es lo que se distingue aquí. El testimonio del Evangelio, la posibilidad de comunicar a Cristo para con los incrédulos. Y luego, pues llega a la bendición que ha sido el testimonio de Pablo. El Señor es la causa, pero la herramienta que el Señor usó fue la prisión de Pablo para motivar a los hermanos. En el versículo 14 dice: la mayoría de los hermanos. Entonces, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor, ¿no? Es en base al Señor, a su Evangelio, en lo que está haciendo, pero en el Señor con mis prisiones. O sea que el Señor ha utilizado el hecho del sufrimiento de Pablo para que no haya temor, sino que se atreven más a hablar la palabra del Señor. Y en un contexto donde no hay persecución, uno siente como una dificultad interna o una lucha, a ver qué va a pensar la persona si le confronto con el Evangelio, o algo así a lo mejor, pero imaginarse que no es solo el pensamiento que una persona tendrá con uno, es una persecución. Uno podía
como Pablo, acabar en la prisión. Y eso es algo que ocurría. Y Pablo está alegrado de que, aún en estas circunstancias, lo que ha habido es progreso del Evangelio. Entonces, él mide lo bueno en su vida con lo que pues, Dios hace y con lo que el Evangelio progresa en esta situación. Hay un refrán que se ha dicho que la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Uno pensaría que, bueno, por persecución, uno dejaría a lo mejor pues, la fe, pero en países donde hay persecución, hay muchas veces una gran iglesia, que la llaman en inglés, no sé la palabra en castellano, pero que está como debajo de la tierra, o sea, es por decir, está escondida, oculta. Pues la iglesia oculta. Y el Señor, el Espíritu Santo, mueve en el corazón para animar a los hermanos, para que compartan la palabra en esta situación. Y bueno, también se delinea más claramente quién es verdadero y quién es falso, porque no es popular ser un cristiano, ¿no? ¿Te ha ocurrido alguna vez, a lo mejor pues no sería, porque no vivimos en un contexto así de complicado como Pablo, pero en alguna instancia en que alguien pues reaccionó de manera que no se esperaba por la causa del Evangelio, que le resultó una dificultad, pero su testimonio fue uno de gracia, de misericordia, y uno dice, qué bendición, qué aliento en mi fe, o a mi fe, el yo poder ver que este hermano está siéndole fiel al Señor, está teniendo valentía para compartir el Evangelio, aún en una situación en la cual pues se le está complicando su vida. Yo recuerdo algunas instancias en que el testimonio de algunos hermanos dije, qué aliento para mi fe, y ojalá Dios mediante sea un aliento de tal manera que nos mueva a ser más valientes, más enfocados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, aunque Pablo habla de estas bendiciones, pues estas bendiciones no han sido sin heridas personales. Y el próximo punto aquí hay, entre los santos hombres de Dios, hay en los estudiosos dificultad en definir quiénes son las personas que están aquí descriptivas. A ver, descritas, gracias. Entonces, hay buenos hermanos que difieren en este punto menor aquí. Mi entendimiento de las personas aquí, en los versículos 15 al 17, es que son unos hermanos que tenían una mala actitud y tenían algo personal contra Pablo, ¿vale? Entonces vamos a ver quién es... Uy, ¿qué pasaba aquí? Lo próximo que había, perdón, solo puse esto aquí para recordar, Filipos está aquí y Roma está ahí, ¿vale? Entonces Pablo ahora mismo está hablando pues de lo que está ocurriendo aquí. Y luego cuando pasamos del capítulo 1 al versículo 27 en adelante, pues habla más acerca de la situación de los hermanos en Filipos, ¿vale? Entonces yo entiendo que aquí es Roma, pero luego hay oposición en el capítulo 1, 28, versículo 28, creo que esto se refiere en Filipos. En el capítulo 3, versículo 2, hay oposición ahí y creo que se refiere a lo que está ocurriendo en Filipos. Y también en el versículo 18, y creo que se refiere ahí a lo que hay en Filipos. Pues veamos los versículos, ¿vale? En el 15 se explica
lo siguiente, luego en el 16, 17 lo elabora un poco más. Entonces, en base a lo que vemos, hay hermanos que tienen motivos mezclados, impuros, al compartir el Evangelio. Creo que es una minoría, pero hay una mayoría que están cobrando ánimo con las prisiones de Pablo y una minoría que no tienen la actitud como deberían. Y en base a esto, digo que lo que vemos allí es que se espera que los hermanos participen en el Evangelio por amor, pero podrá haber unos que lo hagan con motivos mezclados, ¿vale? Que no tienen sinceridad. La sinceridad es motivo puro y sin sinceridad es un motivo mezclado en el corazón. Entonces, en el 15 dice, algunos a la verdad, en el 14 dice, la mayoría de los hermanos, algunos a la verdad, en el 15, predican a Cristo por envidia y contienda. Y entonces aquí hay unos motivos mezclados. Envidia y contienda es fruto de la carne que vemos en Gálatas 5, ¿no? Eso no es correcto y Pablo pues no lo apoya tampoco. Entonces es carnal, pecaminoso, y es lo que está ocurriendo ahí. Pero otros de buena voluntad, o sea que ellos son movidos por amor, por motivos puros en el Evangelio. En el 16 dice, los unos anuncian a Cristo, reitera, por contención y no sinceramente. Y aquí, contención, algunas versiones tienen ambición personal, no sinceramente. En el versículo 10, dice, que hemos visto la semana pasada, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Eso es lo que debería ser, pero aquí no es lo que está ocurriendo. Ambición personal no está enfocado en sí. Luego, ¿qué vemos en el capítulo 2, versículo 3? Pablo está enseñando en contra de los que piensan en sí. Hay que en humildad poner a los demás antes de uno. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces hay motivos mezclados, pecaminosos aquí. Y luego pasa al versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces creo que son hermanos en la fe por algunas razones. Por lo que veo en el 14, la mayoría de los hermanos, y luego pasa a algunos así y otros de otra manera. Luego están predicando a Cristo. Entiendo que los hermanos están en el 15, lo que dice aquí, predican a Cristo. Eso es un evangelio puro. Cristo murió, resucitó y es quien nos puede salvar. Si fuese que la enseñanza no sería un evangelio puro, escucharíamos más bien lo que Pablo dice en Gálatas, que sean anatema, ¿no? Si cualquiera que predicase otro evangelio, pues que sea anatema. Entonces, entiendo que es así por estas razones. La otra pregunta que el pasaje nos deja aquí como pregunta, porque no lo menciona, pero los estudiosos entonces dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que Pablo tenga la reacción que él tiene en el versículo 18 si esto es lo que está ocurriendo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de cosa ellos habían dicho en contra de Pablo? Y algunos dicen, bueno, Filipenses fue escrito más o menos 5 años después de la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es un llamado a que sean unidos por la causa del Evangelio. Hay unos conflictos que han resultado entre los judíos y los gentiles en la iglesia, y entonces Pablo les explica pues el Evangelio, les explica su
donde ellos encajan en la historia de la redención y les dice entonces que sean unidos por la causa del Evangelio. Entonces dicen, bueno, posiblemente ahora Pablo en Roma está tratando con algo en la iglesia así, pero no sabemos. No lo sabemos, pero posiblemente. Otros hablan de que, bueno, habrían dicho pues que Pablo, siendo apóstol, habiendo podido hacer milagros en otras instancias, pues a lo mejor dirían, bueno, que si él es apóstol, pues no estaría en la cárcel. Pero no creo que no tenemos suficiente en el pasaje para decir esto. Lo que sí que vemos aquí es que había algo personal contra Pablo, ¿no? Dice en el 13, de tal manera que mis perdonen, en el 13 no, en el 16, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y luego hay otros que por amor decían, bueno, Pablo está encarcelado en el 17, ¿no? Entonces por amor ellos, pues si nuestro querido hermano apóstol está en la prisión, pues vamos juntos ahí en el Evangelio. Pero hay otros que a lo mejor dirían, bueno, es que no sabemos lo que había personal, pero había algo personal contra Pablo y aprovechaban para tener su propia influencia, a lo mejor, que Pablo tenía mucha influencia. Y Pablo, lo que entiendo que nos está comunicando aquí es que no quería ponerse a sí mismo antes que el Evangelio. Y estaba dispuesto a él sufrir algo en su nombre para la causa del Evangelio. En otras instancias se defendió como apóstol porque pensaba que esto iba a ser para el bien del Evangelio. Por aquí dijo, bueno, yo no estoy haciendo discípulos de Pablo. Lo en lo cual yo me enfoco es el Evangelio y aun si dicen cosas contra mí, yo no voy a pelear de tal manera que pues está pues causando daño al Evangelio. El Evangelio era lo primero y por lo tanto Pablo pudo reaccionar así, que en misericordia, en la gracia de Dios, él no dejó su propio nombre elevarse encima del Evangelio y estuvo dispuesto a cubrir, digamos, una multitud de pecados, cosas que no deberían ser por la causa del Evangelio, ¿vale? Y vemos entonces la respuesta de Pablo en el versículo 18, en la primera parte. Y de su respuesta, entiendo que lo que se nos está siendo comunicado para nosotros aquí es que en circunstancias difíciles, que son por la causa del Evangelio, ¿no? Que Pablo no está hablando aquí tanto de cosas generales de la vida, sino más bien cuando él está sufriendo a causa del Evangelio. Entonces, si nos resultan circunstancias difíciles por la causa del Evangelio, debemos tener gozo al Cristo ser proclamado. Y que nuestro gozo y enfoque tiene que estar ahí. Dice, ¿no? ¿Qué pues? O sea, la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿qué hacer? ¿No? Y tengo esa pregunta de la pregunta ahí. Creo que es el enfoque del pasaje. ¿Qué pues? ¿Qué voy a hacer cuando cosas así suceden en mi vida? Pues dice que no obstante, de todas maneras, aun si esto no debería ser, no es que esté bien y no se goza en los que predican a Cristo por pretexto, pero lo importante, lo que está encima de todo, es que Cristo sea predicado y que a veces, como en esta circunstancia, significará que uno dirá, bueno, yo creo que lo mejor para el nombre de Cristo es que yo me aguante esto, si es que pueda hacer sobresalir pues el nombre de Cristo. No excusando la actitud pecaminosa de los demás. Pablo trata con esto en esta carta. Así que entiendo que no era algo doctrinal, como si, no pasa nada que estén enseñando
falsa enseñanza, no. Era Cristo que era proclamado. Entonces, Pablo podía decir, pues, con que Cristo sea proclamado. Y de alguna manera podemos decir que esto viene de bueno, podemos decir que Pablo veía el cuadro de pintura entero, ¿no? No estaba enfocado en su circunstancia, lo que estaba ocurriendo en este momento, estaba viendo el panorama, pensando en la soberanía de Dios, el avance del Evangelio. Pablo pensando, pues yo también fui rescatado, ¿no? Sin el Evangelio, la Biblia nos dice, pues somos muertos, condenados, necesitamos, pues, ese Cristo que vivió una vida perfecta y que Él pagó la paga de nuestro pecado. Pablo estaba enfocándose en que si esto estaba siendo proclamado, este mensaje de salvación, podía Él entonces seguir adelante, aún si había esta circunstancia. Así que dándole enfoque a esta verdad del Evangelio, el Evangelio era pues todo para Pablo. Era todo de tal manera que él fue dispuesto a ser encarcelado. Otros habrían dicho, bueno, a lo mejor yo me quedo un poco quieto aquí, porque no quiero que mi testimonio pues resulte en complicarme la vida. Y no estamos hablando de buscar complicaciones, estamos buscando de que solamente sea, ¿no?, el mensaje del Evangelio que cause esto como en esta manera. ¿Y qué veis aquí? Hablando de Pablo, estaba viendo el cuadro completo, la foto entera, viéndose más allá de la circunstancia presente. Y esa es la dificultad nuestra, que vemos la dificultad presente, la situación presente, y a lo mejor nos olvidamos de que nos quedan pocos años aquí en la tierra. Nos olvidamos pues de las ramificaciones prácticas de lo que es el Evangelio. Fuimos rescatados de nuestro pecado, de la condenación eterna. ¿Quién es Señor y Dios en nuestra vida? De tal manera que afecte la realidad muy práctica. Aquí hay dos personas que, bueno, medio a propósito no se puede ver. Y hay un glaciar, es esta foto. Pablo estaba no enfocándose en a lo mejor la larga caminata que estos dos tienen aquí y más personas aquí, pero en la belleza del Evangelio. Esa foto es del glaciar del Mont Blanc en Chamonix, así que por si os interesa. Pero para hacer la ilustración, ¿no? Y vemos entonces que la idea principal del pasaje es que pase lo que pase, la circunstancia que surja en la vida, pues debemos gozarnos porque el Evangelio está siendo proclamado. Tenemos que enfocarnos en el avance del Evangelio de tal manera que esto impacta el resto de nuestra vida. Pensemos un poco en el gozo, que también he dicho es el tono de la carta. Hay gozo a través de toda la carta. Y el gozo es muy importante. El gozo realmente es un resultado de lo que deseamos. ¿Vale? Pablo se gozaba, que nos gocemos. Pero ¿cómo puedo gozarme, digamos, si soy Pablo, en la cárcel y lo que yo más deseo es libertad? O lo que yo más deseo es no tener sufrimiento. Pues imposible. Pablo estaría ahí quejándose, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué me has dejado aquí? ¿Qué has hecho con mis circunstancias?
esto me es muy complicado, a lo mejor teme, llega a ser deprimido, está enfadado. No, Pablo se estaba gozando cuando él no tenía nada en la prisión a causa del Evangelio. ¿Y por qué podía ser así? Porque había progreso en el Evangelio. Pablo contaba la victoria no según lo que le estaba pasando en las cosas terrenales. Contaba las victorias en el Evangelio. Y Pablo entonces estaba pensando, bueno, el Evangelio está avanzando, estoy contento. Es por eso que fue su respuesta de tal manera, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, ¿qué? Bueno, que estoy padeciendo esto y esto. No, que el Evangelio está avanzando, porque él deseaba esto más que todo. Y por lo tanto, podía gozarse. ¿Y dónde están entonces tus deseos, o tus gozos y tus tristezas? Y las mías. Hay cosas buenas que podemos tener, casa, carrera, pareja. Continúa la lista, ¿no? Pero ¿dónde están mis mayores gozos y tristezas? ¿Giran en torno a lo que está sucediendo en mi vida terrenal? ¿O yo me gozo más cuando hay un avance, pues, en el Evangelio? ¿Y qué si no se cumple un deseo que yo tengo? ¿Qué si, pues, mis finanzas son complicadas? ¿O mi salud? Que son cosas difíciles, que es mejor si podemos tener esto. ¿Y qué si yo, por la causa del Evangelio, pues me ha resultado una complicación en una de esas áreas, que es puntualmente lo que está ocurriendo con Pablo? ¿Cómo estamos reaccionando? Ahí está el gozo profundo. Y digo, bueno, debemos gozarnos, pero es que es un privilegio poder vernos en tal circunstancia, ¿no? Que Pablo así podría ser pues, lo más miserable de todos. Ay, está gozándose a causa del Evangelio, a causa de que él valoraba el Evangelio mucho más que lo que estaba sucediendo en su situación. Así que, hermanos, que el Señor pues, nos ayude a dar en primer lugar a Cristo y su Evangelio, y que entonces nos dé la posibilidad de gozarnos, que vienen los altos y bajos en la tierra. Y Pablo, tengo que volver a repetirlo, creo que en todas las predicaciones que he hecho hasta ahora en el libro, lo he mencionado, porque él es un ejemplo, ¿no? Pero él no había llegado. En el capítulo 3, versículo 13, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, Pablo no había llegado, estaba luchando. No es que esto sea sin lucha, es difícil. Pero hay que estar peleando, batallando, para poner a nuestro Dios primero y que nos ayude en su gracia pues a hacerlo, y así pues poner nuestros deseos en Él y tener gozo pues estando en el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.